Porque siempre es la revolución, que es esa palabra, ese ente abstracto que nadie sabe qué coño es al final, que no tiene base social. ¿De dónde ha salido la oposición si no es del pueblo? Lo único que sucede son cosas, espectáculos lamentables como este miserable, el tronco de yegua de Humberto López, una conversación telefónica evidentemente grabada, que está pinchada ilegalmente de un teléfono de un ciudadano que está hablando con otro de Estados Unidos. ¿Dónde se ha visto eso? Eso nada más que se ve en las dictaduras más espantosas, porque eso es lo que son ustedes, una dictadura espantosa, una dictadura de mierda. No se puede hacer nada, ya la gente no se cree nada en Cuba de esas tonterías del trabajo ideológico, nada de eso. El octavo Congreso concentrará su labor en el análisis de los resultados del trabajo de 3 comisiones por el Buró Político. La primera, presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, aborda los resultados económicos sociales alcanzados desde la celebración del 7º Congreso hasta la fecha. A ver, bueno, entendiendo esto bien, pues se trata de que han hecho 3 comisiones y que estas 3 comisiones, cada una se encargará de un aspecto distinto, ¿no? Del plan del partido, de la cosa esta que tiene. Entonces ahora resulta, esta primera comisión va a ser dirigida por el señor Marrero, el primer ministro. Y va a tratar, según él dice aquí, de los logros obtenidos, los resultados, etcétera, obtenidos desde el pasado Congreso del partido hasta el presente, y qué medidas económicas se van a implementar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, señores, es más de lo mismo. Hay gente todavía que se cree que realmente, incluso en el extranjero, muchos se lo creen, que sí, que estas reformas económicas de Raúl Castro, que esto, señor, no se ha hecho ninguna reforma económica de peso, nada que tenga, nada más autorizar a 3 o 4 personas más que puedan vender pan con pasta, o pan con croquetas, o que puedan alquilar un cuarto de su casa. Algún alivio tiene eso cuando se hace, pero el real cambio de la economía no se va a dar jamás mientras tanto el pueblo, el verdadero pueblo, no esté empoderado económicamente. Mientras usted no autorice a las personas cubanas naturales y residentes en Cuba, mientras no las autorice a tener negocios, a tener medios de producción, a contratar más personas, a tener licencias de importación y exportación, mientras eso no pase, eso no es liberar la economía. Darle a la gente la posibilidad de que vendan un chinchal o de que haga 2 o 3 negocios con su casa, eso no es nada, eso no es nada, eso no sirve. El pequeño negocio, por supuesto que es importante. El pequeño y mediano, las pequeñas y medianas empresas son vitales, pero tienen que estar respaldadas por otra empresa más fuerte. Tienen que estar respaldadas por grandes empresas que estén su capital en manos privadas, en manos de ciudadanos cubanos. Si no, ahí no hay nada que hacer. Mientras sea un Estado que ha demostrado ser ineficiente totalmente en el manejo de los recursos y en la administración de todo, que es un Estado que además gasta el dinero en cuanta porquería se le ocurre, en cosas de pioneros, del partido, de la Juventud Comunista, en toda esa porquería que no aporta un centavo, es gasto y gasto y gasto, y encima es para darle dinero a otra gente, para apoyar la subversión en otros países, para apoyar grupos de izquierda que están haciendo barbaridades por acá, por Chile, por aquí, por allá. Para eso sí el dinero existe, es una cosa increíble. Esto es una cosa increíble. Entonces habría que ver hasta dónde. ¿Hasta dónde? ¿Qué comisión? Vamos a ver las otras. La segunda comisión, encabezada por el compañero José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central, evalúa el cumplimiento de la resolución aprobada por el 7º Congreso sobre los objetivos de trabajo de la primera conferencia nacional efectuada en enero de 2012,
relacionados con el funcionamiento del partido, la actividad ideológica y la vinculación con las masas, así como las proyecciones para perfeccionar el trabajo del partido en las actuales y futuras circunstancias. Esta segunda comisión, ¿a qué se refiere? Posiblemente sea la más inútil de todas. Nada más que tienen que ver quién está a la cabeza de esta comisión. Esta vieja momia Machado Ventura, que es uno de los individuos más conocidos por su inmovilidad, por su falta de apertura, de flexibilidad, por su línea dura, por su empecinamiento y el aferrarse a esa misma política, a los mismos errores, a las mismas cosas. Esta segunda comisión se encargaría de la política del partido, de la ideología y todas esas cosas. Cosas que ellos están tratando de ver qué pueden hacer, pero ya ahí no se puede hacer nada. Ya la gente no se cree nada en Cuba de esas tonterías del trabajo ideológico, nada de eso. Eso es tiempo absolutamente perdido. Y ahí se va el dinero del erario público, en esas tonterías, en esas porquerías. Ahí no hay nada que hacer, no hay ningún trabajo político ni partidista, nada que hacer porque ya nadie cree en ese partido. Quedan dos o tres gente que todavía están con esas ideas y piensan y tienen la ingenuidad o tienen el cinismo, los que están montados en el tren por conveniencia, de que sí, que aferrados al partido van a seguir en este nivel de cosas. Pero bueno, eso no va a pasar porque el futuro no los va a perdonar. El futuro los va a dejar en la estacada. Así que de nada les va a valer. Por último, la tercera comisión, dirigida por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presenta una valoración acerca de la situación de la política de cuadros del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, el Estado y el gobierno, así como el papel del partido para alcanzar resultados superiores. Ahí tiene. Tercera comisión, más pérdida de tiempo, posiblemente en la misma basura que las otras dos. Nada visible, nada práctico. Tener se supone que al presidente de la República, que debiera ser el que está trabajando en otras cuestiones que solucionen los problemas de la vida cotidiana del pueblo, no. Lo van a tener trabajando en una comisión con la imbecilidad de la política de cuadros del partido, de la política de cuadros de la JC y de las organizaciones de masa. Eso es que yo creo que no merece ni comentario. Esto es poner al presidente de la República a ver cómo se construye, cómo se fomenta más las canteras de chivatos y de gente que apoya a esa basura, que ya es inapoyable. Es más de lo mismo. Ya creo que no vale la pena mucho gastar saliva en esto. No, y lo mejor de todo lo que dice a lo último, para evaluar la política esa del partido de los cuales va y alcanzar resultados superiores, como si se hubiera alcanzado algún resultado. ¿Resultado superior a qué? ¿Superior a qué? Ya se ha dicho que el desarrollo de la economía nacional, junto a la lucha por la paz y la firmeza ideológica, constituyen las principales misiones del partido. La economía cubana en los últimos 5 años ha demostrado capacidad de resistencia frente a los obstáculos que presentan el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, lo que permitió preservar las principales conquistas de la revolución en materia de la salud pública, la educación y la seguridad social, sin renunciar a los objetivos de desarrollo previstos ni el apoyo solidario a otras naciones. Bueno, esto era de esperar porque sigue siendo más de lo mismo, se refiere a la parte económica. Ya sé que la parte ideológica los preocupa también, dice que la política ideológica del partido y que entonces la gestión económica, que es una de las cosas, tareas principales del partido, ¿no lo parece? Dice que a pesar del recrudecimiento del bloqueo, otra vez vuelve el fantasma del bloqueo,
que con esos tres apellidos que le ponen, económico, financiero, comercial, para hacerlo más todavía más insoportable, y que no obstante a eso, la economía ha resistido. Yo no sé qué economía ha resistido. El pueblo es el que está resistiendo como puede, comiendo lo que puede y resolviendo la comida, robando y haciendo lo que puede, como siempre se ha hecho desde hace años. Esto no es una cosa nueva. Esto no es una cosa nueva ni tiene que ver con 5 años anteriores, ni con quinquenios, ni con nada de eso. Eso tiene que ver con un sistema, repito, ineficiente, totalmente ineficiente y corrupto. Nada que ver. Todo esto es una mentira, un mismo lenguaje de lo mismo envolvente, que él no sale de ahí. No sale de ahí. Ese es el lenguaje que tenemos nosotros todos los días, que no resuelve nada, que no es un lenguaje práctico, que es un lenguaje mentiroso, y es lo mismo de siempre. Y que no obstante se han preservado las conquistas. ¿Qué conquistas, señor mío? ¿Qué conquistas? Que si la salud otra vez, que si la educación y la ayuda a otras naciones. ¿En qué capacidad está la sociedad cubana, la economía cubana, de ayudar a otras naciones? ¿Por qué una nación pobre como Cuba, que se ha empobrecido ahora tanto en estos 62 años, va a tener que estar obligada o tiene que darle asistencia a otras naciones si está para que le den asistencia a Cuba? Cuba es la que está para que le den asistencia. Pero ¿qué conquistas de la salud ni qué conquistas de educación? La educación en Cuba es mediocre, es mala y no es gratis porque se quedan con el 90% del salario de los ciudadanos. Con la salud pública, exactamente lo mismo. No se puede hablar de una salud gratuita, como dicen, como pregonan por ahí, porque se quedan con el 90% del salario del ciudadano. Una salud pública que en mi país, pública y universal, y además de una calidad excelente, que a mí en mi país me cuesta alrededor de un 6-7% de mi salario, 6-7% de primera calidad, con todo garantizado, y a mí lo que me cuesta es el 6-7% de mi salario. Y esta gente con el 90% o más del salario que le quitan al pobre cubano, no pueden garantizar ni eso. Nada más que usted tiene que ver los hospitales como están, las condiciones que están, que no hay ni siquiera a veces ni un depresor lingual, que es un pedazo de madera para ver la garganta al niño. No hay colectores de orina para las niñas. La falta de higiene, la falta de medicina, la falta de insumos de todo tipo. Y que no me diga que es por el bloqueo. Porque el bloqueo no incluye insumos médicos, no incluye medicina, no incluye alimentos, no incluye nada que sea de índole humanitaria. Todo esto es una parrafada de mentira una tras otra, dichas con la mayor tranquilidad del mundo. Persisten efectos negativos asociados al exceso de burocracia, deficiente control de los recursos, causa y condición por excelencia del dañino fenómeno de la corrupción y otras ilegalidades, que limitan el incremento de la productividad y la eficiencia. No han dejado de estar presentes problemas estructurales del modelo económico que no proporciona suficientes incentivos para el trabajo y la innovación. Bueno, y aquí viene el pollo del arroz con pollo de todo lo que habló Raúl Castro en ese 8º Congreso, que es la parte económica. ¿Qué va a pasar con la economía? Y aquí se le terminó de caer las alas del corazón a mucha gente que pensaba que iba a haber un cambio real. Algunos ilusos que todavía pensaban que iba a haber un cambio real. Él empieza diciendo, como siempre, porque en esta revolución lo que ha primado siempre es la crítica a la corrupción, la crítica, sí, él admite que ha habido corrupción, admite que hay problemas de burocracia, pero nunca tocar el sistema como tal. El sistema es perfecto, el sistema es una maravilla, y como él lo dice también, la economía planificada y centralizada, esa es la que vale, esa es la que ha demostrado que es un disparate y que ha demostrado que es un fracaso total, pues esa es la que él sigue insistiendo. Por un lado reconoce que hay problemas de corrupción, claro que lo hay, porque al ser un sistema ineficiente, la gente trata de saltarse las trabas que le impiden acceder a una mejoría de vida.
Y parte de eso es la corrupción, el desvío, el robo, todas esas cosas. Y entonces él se refiere a eso porque ellos siempre culpan a las capas más bajas de la sociedad de todo el problema de capas bajas e intermedias, nunca la cúspide. Nunca la cúspide porque esos tienen, bueno, eso en definitiva tienen su vida resuelta, sus problemas resueltos y no tienen escasez de ningún tipo. Eso ahí no hay duda ninguna. Y ahí esto que era lo que más se veía con cierta esperanza, con cierto, no, nada, señores, eso va a seguir siendo la misma porquería, que nada, ahí no hay nada. Por un lado admite que sí, que hay problemas esto, y llega a admitir que hay problemas estructurales del propio sistema como tal, en la parte económica, pero son cosas cosméticas, en definitiva, lo que admite. No, ni siquiera abunda sobre ellas, ni habla mucho sobre ellas. Simplemente trata de aludir a cosas que en definitiva que se sabe que no funcionan. Y entonces trata de hacer esta mezcolanza de un sistema socialista estricto, cerrado, combinándolo con una cierta libertad autónoma y autonomía de comercio, que eso no funciona así. Para que exista un balance entre actividad estatal y actividad privada, que incluso pueden interactuar los dos, como pasa en mi país, tiene que haber un equilibrio que se mantenga, tiene que haber una gestión rentable por parte de la parte estatal también. No es así esa basura como está planteándolo este señor. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Esta es la parte más importante definitiva. Vamos a ver un poco más, pero ya esto es lo principal. Y ya no voy a insistir mucho más en perder tiempo ni hacérselo perder a ustedes. Pero bueno, es bueno que esta parte sobre todo le hubieran prestado atención. Potenciar la productividad y la eficiencia en el desempeño del sector estatal de la economía en las esferas que determinan el desarrollo del país, al tiempo que se flexibilizan e institucionalizan las formas de gestión no estatales. Ahí lo tiene. Vuelve a caer en el mismo error, en el mismo disparate una y otra vez. Está hablando de perfeccionar la gestión estatal, la producción estatal. Cuando eso por su propia naturaleza, y como es en Cuba, más todavía, eso no es perfeccionable. Es que ni siquiera es rentable. La gestión estatal en Cuba es un desastre porque no propicia ningún incentivo al trabajador. Ningún incentivo ni al trabajador, ni al técnico, ni al ingeniero. Eso no sirve de nada. Es un sistema que no funciona. Entonces habla de perfeccionar esta gestión estatal y dejar las grandes empresas, las cosas que son vitales para la economía del país, en manos estatales, o sea, en manos ineficientes, y hacer convivir esto con las pequeñas empresitas, los pequeños negocios privados, que son las migajas estas, del pan con croqueta, de la casita en la playa, del reparador de zapatos, cosas así. Hacer convivir un sistema que no funciona con estas empresas pequeñas, que esas pequeñas empresas, desgraciadamente, van a tener que depender de ese sector estatal, que es el que va a mantener la capacidad económica, sobre todo, va a mantener el control y va a mantener la licencia de importación, exportación, va a mantener todo el poder. O sea que esas pequeñas, medianas empresitas van a depender de ese sector estatal que es ineficiente, y cuando un humilde vendedor de algo, supongamos una persona que se dedica a hacer utensilios, por ejemplo, de cocina, vamos a decir, cuando él necesite la materia prima para trabajar, para hacer su trabajo, y va a pedírsela al Estado para que se la suministre, se va a dar cuenta de que el Estado o no le llega a tiempo, o le pone un precio muy alto, o no se la va a suministrar. En definitiva, que su negocio va a salir perjudicado. Esto es una quimera de lo más disparatada. Esto no tiene ninguna solución, y él alega que es no permitir que vuelva el capitalismo, que vuelvan las privatizaciones masivas y que se terminen con las garantías de salud gratis, oigan como lo dice,
dice incluso salud gratis y educación gratis como si eso fuera cierto, que eso es una mentira total. Ya expliqué por qué. Y bueno, en definitiva, señores, no tiene remedio. Es el puntillazo que le pongo yo al discurso de Fidel Castro. Aquello no tiene remedio. ¡Bum! Porque no les da la gana y no quieren comprender. No es que no comprendan, es que no quieren comprender que el único camino que le queda a Cuba es una sociedad libre de comerciantes cubanos, de personas que tengan la capacidad de adquirir fábricas, empresas grandes, de tener la economía del país en sus manos como pueblo, como colectivo del pueblo. Eso no lo entienden porque no quieren soltar el poco poder el poder que tienen económico está basado en esas actividades como turismo, todas esas cosas que ellos definen como vitales. No quieren soltarlo porque esa es la fuente de ingresos que tienen ellos para sus fuerzas armadas, para la policía, para la represión política, para todo este tipo de cosas y para seguir ellos disfrutando de la Dolce Vita en su élite y en sus mansiones de Siboney, de Miramar y Atabey. Eso es todo lo que hay. Eso ahí no hay mucho que estar analizando ya. Sencillamente es inmovilismo, más de lo mismo. No hay nada en el futuro de Cuba que represente un cambio efectivo. Por más que los ilusos quieran ver un cambio y quieran ver una mejoría, no hay. Eso no existe. Olvídenlo. Forget it. Parecería que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan en algunos el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista, construida a lo largo de más de 6 décadas. Por ese camino, en poco tiempo, se desmontarían también los sistemas nacionales de educación y de salud pública, ambos gratuitos y de acceso universal para todos los cubanos. Ahí lo tienen más claro que ni el agua. Ahí este señor lo que está diciendo es que el egoísmo y la codicia de algunos, fíjense bien, está acusando de egoístas y de codiciosos a cubanos que quieren mejorar, que quieren tener una vida como se tiene en todas partes del mundo, de ser emprendedores, de ser el motor de la economía de la sociedad, es lo que están pidiendo. Y entonces él califica a esta gente de egoístas y codiciosos, que quieren que haya una privatización y que eso terminaría con el sistema socialista y por ende terminaría con las gratuidades, así mismo lo dice, de la salud, la educación, etc. Esto es infamante, señores, infamante. Este hombre no tiene el menor ápice de vergüenza. Ni él ni ninguno de los que están sentados ahí aplaudiéndolo y oliéndole el fondillo. Esto es una cosa vergonzosa. Porque esta gente uno no puede, miren señores, no podemos creernos que ellos piensan que eso es real, lo que está diciendo él. Él no se está creyendo ni por un minuto toda esa porquería que está hablando. Y ninguno de los que están sentados ahí, la mayoría yo pienso, si tienen dos dedos de frente, a lo mejor Díaz Canel, que es tan bruto, se lo cree, pero estoy seguro la mayoría de la gente allí y en Cuba en general no se cree esa porquería que está hablando. Entonces eso es mayor motivo de repulsa porque entonces son sinvergüenzas, no son gente convencida de que lo que están en lo que están errado, que para ellos es bueno, que están tratando de hacer algo bueno y que sin embargo la cagan porque no saben. No, en este caso son gente malvada al extremo de hacer sufrir a un pueblo el tiempo que sea necesario con tal de ellos sobrevivir el mayor tiempo posible. Ellos y lo que queda de su familia. Esa es la continuidad. Esto es sencillamente asqueroso. Asqueroso. Y respecto a la cuestión política, pues vamos a ver un poquito de jarabe a la antigua. De la parte más intolerante, de la parte más cáustica del discurso de esta gente. Y ya ustedes mismos sacarán las conclusiones de que esto no tiene ninguna posibilidad de cambio real, por lo menos. No hay ninguna intención de esa parte. Escuchen estas intervenciones y ya con esto vamos a terminar porque ya no tiene ningún sentido seguir
ni siquiera como ejercicio intelectual, analizando este mal llamado discurso, ¿no? Pero presten atención bien a lo que dice acá. La existencia en Cuba de un único partido ha estado y estará siempre en el foco de la campaña del enemigo, empeñado en fragmentar y desunir a los cubanos con los cantos de sirena de la sacrosanta democracia burguesa, partiendo de la antiquísima táctica de divide y vencerás. La unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al partido y la obra e ideales de la revolución ha sido nuestra arma estratégica fundamental para enfrentar con éxito todo tipo de amenazas y agresiones. Por eso, esta unidad debe cuidarse con celo y jamás aceptar la división entre revolucionarios bajo falsos pretextos de mayor democracia, pues ese sería el primer paso para destruir desde adentro la propia revolución, el socialismo y por consiguiente la independencia nacional y volver a caer bajo el dominio del imperialismo norteamericano. Ahí lo tienen, dicho con toda tranquilidad y fresco como una lechuga. Un solo partido, eso es lo que hay y eso es lo que va a haber, eso es lo que le toca a los cubanos, un solo partido. Eso es, según él, la real democracia. Y se refiere a lo otro, a la democracia donde hay partidos múltiples, donde la gente puede votar por múltiples opciones, por la opción que más le convenga, que más responda a sus intereses. Esa es la democracia burguesa, esa democracia es mala, esa es la democracia que no quieren para Cuba. Y bueno, pues nada, más jarabe de palo para el cubano, señores. Eso es lo que toca. Se ha redoblado el programa de subversión e influencia ideológica y cultural, dirigido a desprestigiar el modelo socialista de desarrollo y presentándonos como única alternativa a la restauración capitalista. Pero a ver, señor Raúl Castro, el único que se ha encargado de desprestigiar el sistema socialista de desarrollo, como usted le llama, ha sido el propio sistema socialista de desarrollo, que en todas partes ha sido un desastre. Y entonces usted dice que entonces quieren el hincapié en difamar del sistema socialista para regresar al sistema capitalista, pero eso es lo que está haciendo toda la gente que tiene los dedos de frente. Incluso los chinos lo hicieron desde el año 79, empezaron a retornar al sistema capitalista porque se dieron cuenta de que el socialista no sirve. Los vietnamitas, hoy, mírenlo, la diferencia. Y todos los países de Europa del Este están muy contentos con su capitalismo. No tiene nadie que encargarse de eso, porque el sistema propiamente él se desprestigia por sí mismo. No coma más bola, señor. El componente subversivo de la política estadounidense hacia Cuba se enfoca en el resquebrajamiento de la unidad nacional. En ese sentido, se da prioridad a las acciones dirigidas a los jóvenes, mujeres y académicos, el sector artístico e intelectual, los periodistas, deportistas, personas de la diversidad sexual y las religiones. Se manipulan asuntos de interés para grupos específicos, vinculados con la protección de animales, el medio ambiente o manifestaciones artísticas y culturales. Yo realmente me es difícil comprender cómo se puede ser tan descarado. Porque está diciendo que el esfuerzo de la subversión de los Estados Unidos hacia Cuba está dirigido fundamentalmente hacia los jóvenes, hacia las mujeres, hacia los académicos, hacia los artistas, y entonces también mete en el saco a la gente de grupos de interés social como los protectores de los animales, etcétera, etcétera. Pero es que el Estado cubano en realidad lo que hizo con los artistas desde el principio fue discriminarlos, fue separarlos, fue agredirlos, fue empujarlos al suicidio a muchos de ellos. Lo que hizo con los homosexuales fue y con los artistas y con intelectuales fue encerrarlos en las UMAP.
Y de eso no quiere hablar, de eso no habla ahora. Entonces todos estos colectivos de homosexuales, de gays, de lesbianas, toda esta gente, entonces le van a creer a este señor lo que este señor está diciendo, que que ellos van a amparar a toda esa gente. No, no, lo que están es manipulando. Los están manipulando de manera asquerosa. Ni siquiera los protectores de animales, que nunca tuvieron la protección del Estado, ni tuvieron la contemplación mínima del Estado, al extremo de que pusieron a atenderlos a un hombre que es eminentemente un cazador y es un maltratador de animales, porque es el tipo de las guayas de gallo en Cuba, que es Guillermo García Frías, un personaje corrupto, asqueroso como ese. O sea, son cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Ahora se tratan de presentar como los benefactores. Y entonces nosotros los del exilio y los Estados Unidos y el capitalismo tratan de destruir todo lo bueno que ellos son, lo que quieren hacer por los infelices. Hágame el favor, señor. Lanzan convocatorias para la realización de manifestaciones en espacios públicos. Se incita a la ejecución de sabotajes y actos terroristas, incluyendo el asesinato de agentes del orden público y representantes del poder revolucionario sin el más mínimo pudor. Declaran las tarifas que se pagan desde los Estados Unidos a los ejecutores de estas acciones criminales. A ver, chico, a ver. Ahora te quejas de que hay gente que desde el exilio, por radio o por la vía que sea, le pida a otros dentro de Cuba que haga X cosas. Te quejas, tienes la cara de concreto de quejarte de que alguien incite a otros a efectuar lo que según tú son actos criminales, sabotaje y actuar contra policías y agentes del poder revolucionario. Pero ven acá, Raúl Castro, tú no eras miembro del 26 de julio. Y el 26 de julio no se dedicaba a poner bombas en cabaret, en cine, donde quiera. No se dedicaban a poner bombas. ¿Y eso cómo se llama? Porque que yo sepa, el 99,9% de la oposición dentro de Cuba es pacífica, y los que se pasan el día entero cercándolos dentro de sus casas, haciéndoles detenciones, dándoles golpes, interrogatorios, haciéndoles citaciones sin ningún valor judicial, haciéndoles la vida imposible, teniéndolos bajo terror psicológico. Entonces, son ustedes, hijos de puta. Entonces, ¿qué? Porque alguien de fuera del exilio se indigne y no se pueda contener y diga que lo que hay que hacer es esto y esto y esto. Eso también, eso te pica. Pero si ustedes con la mayor sangre fría, ustedes lo hacían. ¿Cuánta gente no habrás matado tú? ¿Cuántos no fusilaste? ¿Cuánta gente no ahorcaste en Santiago de Cuba? ¿Cuánta gente no mandaste a fusilar ahí en la Loma de San Juan quizás? Ya todo eso se te ha olvidado. Qué mala memoria, viejo. No olvidemos que el gobierno de los Estados Unidos creó el Grupo de Trabajo sobre Internet para Cuba, que aspira a que las redes sociales se conviertan en canales de subversión, creación de redes inalámbricas fuera del control estatal y la realización de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas. De las bondades y de los peligros que conlleva la utilización de Internet. Y aquí el señor Raúl Castro quiere alertar a todos los cubanos de los peligros de Internet. Como si en Cuba la gente tuviera un Internet fluido, como si en Cuba la gente pudiera acceder a todo el contenido que le da la gana, como si Cuba fuera una maravilla, una autopista de la Internet, una cosa maravillosa, y como si no fueran ellos los que tienen el monopolio absolutamente de toda la radio, de toda la televisión, de todos los periódicos, y que sea el de ellos el único mensaje que llegue al pueblo. ¿De qué se queja? Lo que pasa es que no quiere que le den la galleta de vuelta. Ese es el problema, eso es lo que les molesta y lo que les pica. Y por supuesto que hace tiempo están trabajando en tratar de censurar la Internet, el acceso, y ahora con los teléfonos que tiene la gente están tratando por todos los medios, con China me imagino, con alguien por el estilo, estarán tratando de censurarle al alcance de la gente, que la gente no pueda acceder a lo que ellos no quieren.
porque ellos quieren que lo único que acceda a la mente del cubano es el discurso podrido la misma porquería. Eso mismo lo sabemos desde los tiempos que Ramiro Valdés estaba con aquello de Copextel y todo eso, que están en esos intentos. Ya hicieron su intranet, hicieron su Ecurred, su Cuba Debate, toda esa porquería. Y no se han conformado con dejarlos dentro de Cuba, no. Exportan a diario. Ustedes pueden hacer la prueba, amigos míos, pueden hacer la prueba y buscar temas sobre Cuba y van a ver que la mayoría de las páginas que hablan sobre Cuba son .cu, o sea, provienen de Cuba. ¿Quién es el que está invadiendo el espacio de Internet? ¿Quién es el que está haciendo propaganda pero a troche y moche en la Internet? Son ellos que no sean tan descarados, tan cínicos y tan sinvergüenza. Y entonces se quejan porque cubanos privados que están en otra parte, que no tienen por qué estar financiados por Estados Unidos, porque yo ni estoy financiado por Estados Unidos, y otros muchos, la mayoría de los que conozco no están financiados ni por Estados Unidos, ni por ningún grant, ni por nada. Lo hacemos sencillamente porque es un deber cívico enfrentarnos a la porquería de esta gente, a todo eso mismo. Eso es por lo que lo hacemos. Nadie recibe salarios de los Estados Unidos ni de la CIA. Dejen ya la mentira. Dejen ya la mentira. La contrarrevolución interna, que carece de base social y liderazgo y capacidad movilizativa, continúa decreciendo en la cantidad de sus miembros y el número de acciones de impacto social, concentrando su activismo en las redes sociales e Internet. Estamos firmemente convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución. Bueno, y con esta última parte ya yo voy a terminar, porque miren, señores, tienen que comprender que el hígado de uno, el hígado tiene un límite y va a reventar. No se puede estar tanto rato escuchando esto sin tener efectos en la salud. Oigan, este señor, ya para despedirme ya, porque bueno, yo creo que ya está casi todo dicho, pero es que yo no dejo de asombrarme de cuán malvado se puede ser, cuán sinvergüenza, cuán cínico se puede ser. Ahora él dice que la oposición, que ellos llaman la contrarrevolución, porque siempre es la revolución, que es esa palabra, ese ente abstracto que nadie sabe qué coño es al final, la revolución, entonces toda la gente son o revolucionarios o contrarrevolucionarios, o sea que es un delito contrarrevolucionario que no está tipificado en ninguna ley internacional, no se sabe qué coño es ser contrarrevolucionario, sencillamente no te gusta la porquería aquella y ya entonces eres un contrarrevolucionario. Y entonces ellos le llaman a los contrarrevolucionarios, a la oposición, dice que son gente que no tienen base social, ¿de dónde ha salido la oposición si no es del pueblo? Ah, que no tienen impacto social es otra cosa, pero ¿por qué no tienen impacto social? Porque es una represión constante, los ahogan, los infiltran, los difaman, los maltratan, los encarcelan, los meten en un carro aquí, los sueltan en 3 municipios más allá, los amenazan con su familia, con sus hijos, con todo. No tienen el menor espacio de visibilidad. Nadie jamás les ha dado un medio de comunicación. Lo único que sucede son cosas, espectáculos lamentables como este miserable, el tronco de yegua de Humberto López, que ataca sin cesar y difama a la gente, a los que él define como contrarrevolucionarios, pero sin darles el mínimo derecho de réplica. Porque él es un cagao. Porque él no tiene el valor de darle, ni lo van a dejar, por supuesto, porque él está siguiendo el guión que le da la seguridad del Estado. Y por eso es que se puede dar el lujo de presentar en un programa una conversación telefónica evidentemente grabada, que está pinchada ilegalmente de un teléfono de un ciudadano que está hablando con otro de Estados Unidos. Eso es porque el teléfono está pinchado.
Díganle a Humberto López que busque. Díganle a Humberto López que busque. ¿Dónde está la orden judicial que dice que pinche en ese teléfono? ¿Cuál es el delito de hablar de dinero con otra persona? ¿Cuál es el delito de hablar con alguien de los Estados Unidos? ¿En base a qué le pinchas el teléfono a una persona? ¿En base a qué lo tienes encerrado en tu casa y no lo dejas salir de la puerta de su casa para afuera? ¿En qué sociedad civilizada se ha visto esa barbaridad? ¿Dónde se ha visto eso? Eso nada más que se ve en las dictaduras más espantosas, porque eso es lo que son ustedes, una dictadura espantosa, una dictadura de mierda. Y esa es la única visibilidad que ustedes le dan a los opositores, esa cobardía que hace Humbertico López, de difamarlos y desplumarlos ahí en carne viva, sin dar el mínimo derecho de réplica. Eso es que valiente, qué valentía es la de ustedes, qué valentía. Por eso es que ustedes dicen que la oposición no tiene ninguna representación, no tiene voz. Claro que no la tiene, porque ustedes no lo dejan. Ustedes no le dan un micrófono a nadie. El micrófono es para ustedes nada más, cabrones. Y por eso, mientras duren las redes sociales, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir lanzando mensajes. Vamos a tratar de esclarecer a la gente. Vamos a seguir una y otra vez, gústele o no le guste, hasta que se caguen en su madre. Aguántense. Ustedes no son los que reprimen, ahora jódanse y aguanten la galleta de vuelta. Ya, señores, esto ya no da más. Este señor es un impresentable, un alcohólico. Que bueno, déjenme no seguir porque voy a empezar a decir disparate. Perdónenme si tuve algún exabrupto o algo de eso, pero bueno, eso es así, es un tema que uno no se puede... bueno, les deseo lo mejor del mundo, vamos a vernos dentro de poco. Tengo otro tema, tenemos el tema de Villamarista, las cosas que se hacen en Villamarista, todo eso. Estoy tratando de reunir 2 o 3 testimonios de personas que han estado ahí. Tenemos el tema todavía de Hiroshima y Nagasaki, que todavía no he podido terminarlo, y otros 2 temas que están muy interesantes, entre ellos el tema de la Constitución del 40, que para muchos será intocable, para menos intocable voy a hablar de la Constitución del 40. Así que bueno, los dejo por ahora, que tengan buen día y un abrazo de